Martín Vizcarra. Tenemos comunicación con el constitucionalista Omar Cairo. ¿Estamos listos con él? Ya estamos listos. ¿Cómo está usted, Omar? Gracias por estar con nosotros esta noche a propósito de esta sanción que ha sido probablemente la noticia del día, en el sentido que el Congreso ha decidido inhabilitar por unanimidad, en realidad 86 votos a favor, a el expresidente Martín Vizcarra por 10 años, a las exministras Astete y Macetti por periodos más cortos, pero sin duda lo que llama y lo que lleva la atención es la inhabilitación no solamente de un expresidente de la República, sino de un congresista electo bastante en medio de todo popular en estas circunstancias. Él ha señalado que ha interpuesto una medida de amparo tanto ante el Poder Judicial y también va a ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tiene chances, Vizcarra? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Bueno, la medida que se ha tomado hoy día es una resolución de sanción que pone fin a un juicio político por infracción a la Constitución. El Congreso es competente para hacer eso. Le correspondía resolver si es que el presidente estaba incurso en infracción a la Constitución. Ha considerado que sí y lo ha condenado a una inhabilitación por 10 años. Y ante eso, el juicio político se cierra con esa decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el expresidente no puede ir al Poder Judicial para pedir que se revise la decisión. Lo que puede hacer es interponer una demanda de amparo para pedir que la decisión se anule, no porque el Congreso se haya equivocado y él no haya infringido la Constitución, sino porque al construir la resolución se ha agraviado alguno de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, si la resolución le sancionara por infringir el artículo 150 de la Constitución y la acusación de la Comisión Permanente no aludiera al 150, se le habría impedido defenderse, porque él nunca hubiera sabido que lo acusan del 150 y lo condena por el 150. Entonces, el juez del amparo anula y le dice al Congreso, hágalo de nuevo y resuelva de conformidad con los términos de la acusación. Por cuestiones como esas es que se va al amparo, no para pedir que se revise y se corrija el contenido de la decisión parlamentaria. Ahora, claro, el amparo es efectivamente un tipo de figura que podría suspender, detener, efectivamente, y como usted señala, iría a la forma del procedimiento en este caso, no más que al fondo en sí. Pero estamos hablando de un Congreso que se va en 3 meses y la OMP está cerrando sus actas y seguramente va a tener que proclamar a los congresistas elegidos. El Poder Judicial podría efectivamente entonces suspender este proceso que de todas maneras podría resolverse después. En todo caso, ¿quién apelaría si es que este amparo resulta favorable a Vizcarra? ¿Sería la Procuraduría del propio Congreso de la República que está a punto de terminar? ¿Cómo sería esa figura? Lo que ocurre es que estamos hoy día, a partir de hoy, estamos en una realidad nueva. Ya la demanda que interpuso según se difundió ya no tiene sentido. Hoy día la realidad es que hay una resolución que lo inhabilita. Punto. Me imagino que a partir de mañana podrá interponer un amparo, una demanda para que por sentencia, dentro de 6 meses o lo que dure el proceso, se declare que es nula. En ese tránsito, o sea, una vez que el juez admita trámite la demanda, el juez puede apreciar lo siguiente. Puede ver que es muy probable que la demanda le resulte favorable porque hay una gruesa afectación a su debido proceso. Y además, ver que hay un peligro de que sufra un daño irreparable por no juramentar durante el trámite del proceso. En esa situación es que el juez adopta una medida cautelar y dice, suspéndase la resolución de inhabilitación y, por lo tanto, permítasele a él juramentar. Si no hay eso, él no puede ni ser proclamado ni juramentar el 28 de julio. Pero lo que estoy tratando de decir es que primero tiene que haber una demanda que no creo que haya ahora porque recién hace unas horas se le ha inhabilitado. Él se ha referido a un recurso ante el Poder Judicial, no ha dado efectivamente más detalles. ¿En ese caso sería el accesitario el que asume? Sí, exactamente. A lo que me refería es que yo creo que lo que pasa es que él había objetado actos procesales anteriores. Pero ya todo eso no tiene sentido porque ya se produjo la resolución final. Y lo que él está señalando de recursos ante instancias internacionales, ¿qué tipo de recursos serían estos?
Lo que ocurre es que el acceso a los tribunales al Tribunal Internacional, por lo menos que protege derechos humanos en el caso de Perú, que es la Corte Interamericana, se tiene que, para acceder, tiene que uno recorrer primero los instrumentos peruanos. O sea, tendría que perder el amparo y recién ahí podría denunciar al Estado peruano por no haberle protegido su derecho con los instrumentos peruanos. Y el amparo tiene 3 grados. El juez que sentencia, la sala superior que emite una decisión que si es favorable, ahí acaba el proceso. Pero si es contraria a Vizcarra, él puede ir al Tribunal Constitucional en recurso agravio y eso sí es cosa juzgada y ahí termina. Pero todo este proceso de que estoy hablando dura entre 2 años y 3 años. Evidentemente, evidentemente. Entonces es un nuevo escenario, como usted señala, y probablemente pues la nueva presentación de un amparo ante estos hechos consumados es lo que Vizcarra va a tener que interponer para jugársela, ¿no? A ver si puede finalmente juramentar, tomando en cuenta lo que usted señale, que un juez diga, bueno, esto efectivamente lo va a afectar, o tiene, digamos, grandes posibilidades, ¿no?, de ganar eventualmente un procedimiento con estas circunstancias. Omar, yo quería aprovechar su presencia en estas horas tan inciertas, ¿no?, de esta segunda vuelta. Tenemos un Congreso fragmentado, nada indica, ¿no?, que la crisis que hemos vivido y que usted ha comentado desde el ángulo constitucional a lo largo de estos años vaya a terminar. Estamos hablando de un Congreso sumamente fragmentado, estamos hablando de 2 candidatos que en cualquiera de los 2 casos, quien llegue a la presidencia de la República, nada nos sugiere hasta ahora que se vayan a generar consensos políticos que redunden en una estabilidad entre el Congreso y el Legislativo. ¿Cómo observa usted esta situación? Se lo pregunto porque hasta hace muy poco era una necesidad, prácticamente un consenso de los actores políticos, decir, oigan, tenemos que ponerle un candado al tema de la vacancia y qué sé yo. Esas voces parecen haberse apagado porque hay un gran signo de interrogación sobre lo que va a constituir la estabilidad del país en los próximos años. Por favor, su opinión al respecto de lo que estamos viviendo. Sí, lo que ocurre con la vacancia es más sencillo de lo que parece. La vacancia se convierte en un problema cuando se utiliza el año pasado con el antecedente de lo que pasó con Fujimori el año 2000. A Fujimori se le sancionó con la vacancia, miren la contradicción del término, se le sancionó con la vacancia porque se fue a Brunei y de ahí en lugar de regresar a Perú, fue a Japón y renunció por fax. Y se dijo, es un inmoral y por tanto... No aceptamos la renuncia, lo bajamos. Vacancia por incapacidad moral. Así es. A Vizcarra se le destituye con la figura de la vacancia porque él habría cometido actos inmorales. Entonces es un inmoral. El problema es que la vacancia no es un mecanismo sancionador. La vacancia está prevista en el artículo 113 de la Constitución y dice el cargo presidencial vaca. ¿Qué significa vacar? Que está vacío. ¿Y cuándo vaca? En la muerte, en la renuncia, cuando el presidente se va del país y no regresa. Bueno, si no regresa ya está vacante el cargo. Entonces no es para castigarlo por morir, ni por renunciar, ni por no volver. Cuando es incapaz físico, imagínense que el presidente quede en estado vegetativo. Un derrame cerebral, cualquier situación de estas, efectivamente. Entonces la incapacidad moral es un término que proviene de 1839 que hace alusión a la incapacidad mental. Cuando el presidente está fuera de sus cabales, se declara que el cargo está vacante, no se le castiga por eso. Entonces todo lo que hay que hacer es definir y esclarecer que la vacancia no convierte al Perú en un régimen parlamentario en el cual el Congreso puede destituir al presidente cuando está en desacuerdo con él, cuando lo cree un inmoral. Eso no se puede. Eso se puede en los regímenes parlamentarios por una razón, porque en el régimen parlamentario el Parlamento nombra al presidente, por eso es que lo puede sacar. En cambio en el Perú, que es régimen presidencial, al presidente lo pone el pueblo. Y el Congreso no puede sacar al presidente al que el pueblo puso. Solamente en un régimen parlamentario puede hacerlo porque es el Parlamento el que lo nombró. Es una distinción elemental que sin embargo todavía no ha sido aclarada constitucionalmente. Sí, yo creo que el Tribunal Constitucional perdió una gran oportunidad de hacerlo cuando declaró la sustracción de la materia y guardó silencio. Es cierto que la materia se había sustraído porque se refería a la primera moción de vacancia,
pero el tribunal está plenamente habilitado para cuando llega un tema ante sí, con prescindencia de si resuelve el mérito o no, esclarecer la figura para que no se generen confusiones y para que el contenido de la Constitución resulte aplicable y resulte útil para la vida política. Lamentablemente no lo hizo, hay votos singulares, algunos con los que concuerdo, otros no, pero no hay una posición oficial del Tribunal Constitucional. Y ante eso, lo que queda es simplemente confusiones como las que ha habido hoy día, por ejemplo. Hoy día también se ha dicho que el juicio político, mire, ya ni siquiera la vacancia, se ha dicho que el juicio político es para castigar la inmoralidad de Vizcarra. Dios mío, mire, la vacancia no sirve para inmoralidades, el juicio político menos. Porque el juicio político hemos escuchado a los congresistas decir, es una persona mala, es una persona fría, o sea, en fin, sí, pues, exactamente, claro. Eso no tiene nada que ver con juicio político. Mire que hasta le podría decir simplemente por encima, Vizcarra podría argumentar ante un juez, han utilizado un procedimiento para inhabilitarme que sirve para sancionar por infracción a la Constitución, acusándome de ser malvado. Entonces, esto, hay un problema de construcción de la decisión. Evidentemente. Lo digo por encima porque pueden haber habido otras argumentaciones que hayan sustentado mejor la sanción. No lo sé, no he seguido el debate. Bien, gracias Omar Cairo, por su participación. El hecho es que estas indefiniciones siguen abiertas en una situación tan delicada como la que vamos a vivir seguramente en los próximos años. Vamos a ir a una pausa. Sí. Porque la estabilidad del presidente depende si es que se toman estas interpretaciones equivocadas de lo que diga el Congreso. Así es. Y bueno, y nada indica que el próximo quinquenio va a ser distinto. Ojalá yo me equivoque. Gracias, Omar Cairo, por estar con nosotros esta noche. Bueno, ¿qué pasó con los influencers? ¿Qué pasó con las redes?